Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Un Afgano Informa. En el video pasado que hicimos, yo les dije que les iba a traer una lista sobre todas las restricciones que tenían las mujeres en Afganistán. Como son muchas, voy a empezar por las más importantes, porque no quisiera hacer este video demasiado largo. Pero bueno, todos conocemos cómo andan las mujeres en Afganistán. También habíamos hablado sobre las burkas, el andar totalmente cubiertas. Bueno, pues como los musulmanes siempre han tratado a la mujer como su más preciado tesoro, o eso es lo que ellos dicen, esa belleza o esas cualidades que la mujer posee solo deben de pertenecer o ser vistas para el hombre que le va a dar ese lugar como esposa, o bien la familia que ya la conoce, sus hermanos, padre, familiares más cercanos. Entonces este modo de vestir, digamos, cuando llegan a su casa, abajo traen sus ropas tradicionales. La burka nada más es simplemente el cubrirse, pero no es en sí la ropa para andar todo el día así. En la casa, pues obviamente se la quitan y ellas ya traen su ropa tradicional. Eso sí, con hijab, si hay personas ajenas a la familia, o en este caso, pues ya andarán descubiertas para su marido, para sus hijos. Pero bueno, esto es más una costumbre que en realidad una restricción. Eso lo hacen por religión y a ellas les encanta. No están forzadas a vestir el hijab o a vestir ropa holgada. Eso va con ellas desde siempre. Entonces, el pensamiento que hay allá en Afganistán y en otros países musulmanes es contrario al de nosotros. Nosotros podemos pensar, pobres mujeres, no se les respetan sus derechos, andan todas cubiertas, yo no podía andar así. Sí, efectivamente las mujeres aquí en América, en Europa, pues obviamente no comparten esa forma de pensar, pero ellos, y las mujeres incluidas, lo disfrutan, les gusta, el quitarles ese derecho para ellas sería algo trágico, tanto como para nosotros obligarnos a ponerlo. Eso lo quería dejar en claro porque nosotros tenemos la idea de que pues a ellas no se les permite, y la verdad es que hasta ellas mismas hay mujeres que inclusive no solo sus ropas son holgadas y usan el hijab, sino inclusive, bueno, utilizan guantes porque no muestran nada de piel, no muestran sus manos, brazos, bueno, hasta el tobillo o pies están totalmente cubiertas. Y es por decisión propia, más que ser obligadas. Pero bueno, independientemente ahorita de lo que es la ropa, quería hablar sobre la escuela. Es bien sabido que en Afganistán a las mujeres no se les permite estudiar, pero quisiera aclarar esto porque esta idea hay que desmenuzarla un poquito. Efectivamente, las mujeres solo pueden asistir a una educación, digamos, básica hasta los 12 años. Esto desde que está el régimen talibán. Ok, pero, digo, hablando de educación, bueno, siendo un país islámico, para ellos siendo tan importante la religión, ellos tienen escuelas religiosas. De hecho, todos los niños, desde que tienen 5 años, empiezan la educación del Corán. Entonces, estas escuelas van acompañadas de su educación formal, como nosotros el ir a la primaria, a la secundaria. Y lo estudian el Corán durante 5 años. Entonces, las mujeres cuando concluyen este estudio, digamos hasta los 12 años, no es que ahora ya no puedan estudiar nada,
O sea, hay limitantes. Pero, por ejemplo, una mujer puede decidir estudiar medicina. Hay educación, digamos, me dice el afgano, a mitad. No es el tiempo como tradicional que estudiaría un médico en cualquier otro país, sino que es como a la mitad. ¿Por qué razón? La mujer preferentemente, pues, la ven como alguien que debe de prepararse para atender su casa, a sus hijos, a su marido. Esa es la función que la religión le da a la mujer. No la tachan como inferior que el hombre, sino diferente. Cada uno ya tiene sus roles establecidos. El hombre, por ejemplo, pues debe ser proveedor y entonces el hombre debe de encargarse del trabajo, de la manutención de esposa e hijos. Yo siempre le he dicho al afgano, esto es como, me suena como la educación que había aquí en México, pero en los años 30, 40, ¿no? Donde nuestros abuelos pues llevaban ese tipo de organización, ¿no? La mujer se quedaba en casa, se quedaba a cuidar a los hijos, se encargaba de todo lo que era el hogar y el hombre salía a proveer. Más o menos así, por ponerlo en comparación, ¿no? Pero, pues, la mujer es requerida en cuanto a estudios en ciertos sectores, por ejemplo, en este caso el de salud que les comento. ¿Por qué razón se requeriría que una mujer debe de continuar un estudio así? Porque en Afganistán, por ejemplo, cuando una mujer va a dar a luz, un hombre no la puede atender, por obvias razones, ¿no? Entonces se requieren mujeres, doctor. Entonces necesitan gente capacitada para ciertos trabajos. Esto por poner el ejemplo de la educación. Y hay medias carreras, también pueden estudiar lenguas en escuelas privadas. A lo mejor no es la educación para todos porque el pueblo de Afganistán pues es bien sabido que es un pueblo pues con muchas carencias. Entonces solo la gente que tenga la capacidad económica pues obviamente va a continuar sus estudios o bien ya lo decida la familia que estudien en el extranjero como se ha hecho también con los hombres, las mujeres lo pueden hacer. Y por ejemplo, hablando en el caso del trabajo, las mujeres también están limitadas a conseguir trabajo. Una mujer, pues obviamente no anda sola en Afganistán, o sea, anda sola en las calles, sí, va a comprar, etcétera, pero hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, viajar a otras provincias. Una mujer sola no puede, tiene que ir acompañada de un hombre que la cuide, porque por lo que me comenta el afgano, cuando me ven a una mujer sola en la calle o simplemente no, por ejemplo, si quieren ir a otra provincia no pueden porque los mismos taxistas no les dan ese acceso si van solas. Tienen que ir con un hombre. Y es que la mujer, me dice el afgano, peligra. Si va sola en la calle, pues la molestan, la miran demasiado, les da la impresión de que como sabiendo que necesita un guardián, ¿por qué razón una mujer sale sola? Y empiezan a pensar mal de ella. En muchos casos ha sucedido que la mujer es violada, abusada, a lo mejor las golpean o les hacen cosas, ¿no? Entonces, por esta razón una mujer no va a viajar sola. Entonces esto de la educación con los trabajos va de la mano. ¿En qué más se puede desempeñar aparte una mujer? Por ejemplo, unas que estudian para la salud, hay otras que, por ejemplo, en sus estudios pues también podían trabajar en el sector financiero. El otro día me comentaba el afgano que fue al banco y que le dio mucho gusto saber que lo iba a atender una mujer. ¿Y por qué? Le pregunté, o sea, pues para mí era lo mismo una mujer que un hombre, pero él me dice, bueno, es que
los hombres hacen demasiadas preguntas y pueden en un momento dado meterte en un aprieto. Cuando te atiende una mujer en un banco es un poquito más flexible, comprensiva y no se pone como los hombres. En este caso preguntan y preguntan. Por ejemplo, ¿y quién le manda este dinero? ¿Y por qué le manda tanto? ¿Y a qué se dedica usted? Y, o sea, te hacen preguntas como haciendo una pequeña investigación cada vez que alguien va al banco a mover dinero. Esto es muy típico en Afganistán. Entonces, a veces, en tantas preguntas, hay gente que no puede responder precisamente todo lo que le preguntan y entonces se meten en problemas y empiezan a hacer investigaciones porque tienen que reportarlo a los talibanes empiezan a preguntar ¿y por qué tienes tanto dinero? Y entonces la gente se incomoda, algunos pues ya en casos serios pues terminando pues, en la cárcel o detenidos o abusados, porque él le llama abuso a que los insulten, a que les digan cosas incómodas. Y pues ellos, normalmente la sociedad es como muy respetuosa, muy pacífica, se hablan con mucho tacto, entonces cuando ya alguien sobrepasa ese límite como que ya ellos luego inmediatamente reaccionan, no es como que sean tolerantes a eso, ¿no? Entonces cuando me dice que una mujer lo iba a atender estaba feliz porque no lo iba a meter en problemas. Entonces, bueno, son cosas raras para mí, pero bueno, él me las explica así, ¿no? Que una mujer no iba a ser un poquito más comprensiva, no le iba a meter en problemas. Ok. Entonces, trabajan también en los bancos. No son muchas las mujeres, pero bueno, es cuando se necesita mucho personal y por algo no hay la persona capacitada, entonces ocupan a las mujeres. Igualmente, por ejemplo, en el sector de, ¿cómo le llamaremos? De servicios, por ejemplo, los salones de fiestas que se dedican en estas bodas que se hacen en Afganistán, que son tan enormes con tanta gente, requieren de mucho personal. ¿Y qué pasa? Que las bodas, por ejemplo, como ya les he dicho, en un lado van hombres y del otro lado van mujeres. No son las bodas, ahora sí que pareciera que se casan solos, porque de un lado está el novio y del otro lado está la novia. Entonces, las mujeres están de un lado y debería, en teoría, de ser que esas mujeres sean atendidas por mujeres. El servicio de banquete y todo debe ser para las mujeres. Aunque ya me ha dicho el afgano que últimamente ha visto bodas en salones de fiesta donde ya a las mujeres les están atendiendo hombres. Pero esto es raro para ellos, o sea, las mujeres se sienten un poco incómodas, no les gusta, no saben simplemente tener ese tipo de convivencia con extraños. Ellas siempre conviven, si es con hombres, es con gente de su familia nada más. Entonces, este tipo de cosas han sido trabajos que les dan oportunidad a las mujeres, pues para poderse desarrollar como en cualquier otro país. Y pues yo digo que pues ojalá avanzaran en eso, les daría mejores oportunidades en la economía del país, ¿no? Que las mujeres sean productivas y que participen en la vida económica de Afganistán. En fin, eso por poner un ejemplo, pero obviamente las mujeres, pues hay muchas cosas en las que no pueden participar. Por ejemplo, una mujer no puede ser juez, una mujer no puede participar en el sector legal, no pueden ocupar cargos públicos, no tienen derecho ya pues a tener todo esto, el derecho de ser votadas y votar. Tienen esto como otra vez restringido. La mujer ya tenía eso en las épocas en que estaba Estados Unidos. Y por esa razón es que mucha gente terminó yéndose, porque había mujeres juezas y ocupaban cargos elaborando leyes, pero esto pues ya el día de hoy ya no es así. Entonces, también hay una gran desigualdad en cuanto a, por ejemplo, yo abro una cuenta de banco, como mujer en Afganistán no puedo. Yo no puedo tener una cuenta, yo no puedo tener un negocio en Afganistán. Eso tiene que ser un hombre. Entonces, por ese lado, pues tampoco podía yo desarrollarme, ¿no?
Y curiosamente, platicando con el afgano sobre algunas cosas de leyes, yo le decía, fíjate que aquí las personas cuando alguien fallece y deja su herencia a sus familiares, pues por ejemplo se las deja normalmente a los hijos, o en el caso de que ya lo determine la persona, pues se lo deja a la esposa, o etcétera. Y cuando yo le estaba platicando cosas de herencias, él me decía, pero ¿cómo? O sea, las mujeres tienen derecho a heredar por partes iguales. Y yo le decía, sí, o sea, si por ejemplo tú tienes 3 hijos y entre ellos hay una mujer o son 2 mujeres, lo que sea, pero que todos tus hijos son iguales, le digo. O sea, si tú dices, mi herencia se la dejo por partes iguales a mis hijos, los hijos heredan igual. Y dices que aquí las mujeres no, las mujeres solo pueden heredar la mitad. Entonces, yo le decía, ¿cuál es la razón de que una mujer no pueda heredar igual que el hombre? Dice, es que el hombre es la cabeza de familia, es el que mantiene. La mujer debe de ser mantenida por su esposo y vive además con la familia del esposo. O sea, no es que la mujer se case y lleve a vivir al marido a su casa. No, la mujer desde que se casa se va a la familia de él y allí es donde vive, ahí es donde la mantienen, entonces la mujer pues adquiere solo el 50% de derechos de una parte, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues no es igualitario, pero bueno, ellos tienen sus motivos, el cual, por qué razón es así. Entonces eso le sorprendió mucho al afgano. Yo le decía, mira, imagínate que aquí en América es como que las mujeres somos un hombre. O sea, una mujer trabaja, una mujer es independiente, una mujer tiene los mismos derechos que un hombre, las mujeres pueden poner un negocio, abrir una cuenta, o sea, todo lo que tú puedes hacer, digo, y hasta más, lo podemos hacer nosotros aquí siendo libres. Eh, Porque pues estas restricciones de las que yo estoy hablando ahorita, pues son con respecto a las mujeres, pero también los hombres tienen sus restricciones. Entonces, bueno, no me quiero desviar, estoy en el lado de las mujeres y ya después en otro video hablaré de las restricciones de los hombres. Pero por mientras, otra cosa que también me llamó la atención, yo viendo un video, me entero que en Afganistán las mujeres tienen prohibido realizar actividades recreativas. O sea, participar en un partido de fútbol, andar en bicicleta. No, no pueden. Cuando son niños, lo he visto en sus videos que luego me enseñan en las calles. Veo que los niños salen a la calle, yo siempre le digo, así como en la época pasada aquí en México, que los niños salían a las calles y jugaban en las calles con los vecinos. Eh, Esa es la vida ya. Entonces, yo veo que las niñas andan en la calle, las niñas no necesitan andar todavía cubiertas hasta cierta edad. Entonces andan jugando, no sé, se divierten, no se dan cuenta de las cosas como en la vida adulta van a hacer, o a lo mejor sí se dan cuenta por sus mamás, pero las mamás pues no salen a la calle, entonces ellas andan solitas ahí desde chiquillos, y les pasan accidentes, como obviamente pues aquí también pasaba y pasa, pero ahora ya no es tan común que tantos niños anden en la calle solo, ¿no? Ya es como que tienes que estar más controlado, vigilas a los menores que no sufran un accidente o que no les pase algo, ¿no? Como un accidente que algún carro venga en la calle o que alguien les haga daño. Allá pues todo sigue siendo como lo era aquí antes. Y por último, algo que me llama mucho la atención. En Afganistán las mujeres deben de hablar bajito. Bajito. No está bien visto que las mujeres tengan una voz fuerte, que de hecho yo soy muy dada que cuando estoy relajada y quiero echar relajo con él,
empiezo a usar un tono de voz un poquito más fuerte y me río muy fuerte y entonces luego me dice, estás haciendo mucho ruido. Y yo decía, pues hago el sonido normal. Digo, no es que yo fuera muy escandalosa, pero él me decía, es que hablas muy fuerte, muy fuerte. Pero yo después entendí que las mujeres es porque están acostumbradas a hablar en un tono muy bajo. Y si es en público, es casi, pues casi secreto, o sea, no, porque cualquier cosa que llame la atención de los hombres, bueno, siempre es como el prejuicio, ¿no? De que por qué lo hace y que llamar la atención, obtener la atención de los hombres, que porque la verdad yo he visto las calles, me sorprende mucho cuando él va caminando y me enseña los mercados, el centro, no sé, y yo veo y digo, es una ciudad de hombres, o así me da la impresión. Digo, sí me he llegado a enseñar a las mujeres discretamente porque no puede grabarlas, es un delito grabarlas, no está permitido, pero lo hace de forma secreta. Entonces, eh, pues sí, efectivamente hablan en un tono pues muy bajito. Entonces, esto también es algo que no les está permitido. Eh, Ya de parte de las familias depende mucho de otras cosas que están restringidas para ellas, por ejemplo, como el uso de teléfonos celulares. Solo las personas de mente abierta les dan acceso a las mujeres a un teléfono celular, pero en definitiva va a ser muy, muy raro. Casi ninguna mujer va a tener redes sociales, o sea, un Facebook, un Instagram, un TikTok. Solo gente que está en el extranjero es la gente que hace ese tipo de cosas. He visto cuentas, y eso me lo ha confirmado el afgano, he visto cuentas de TikTok con nombres y con fotografías de mujeres que normalmente cuando hacen unas cuentas pues se tapan el rostro como las árabes, tapándose la cara para que no se les vea. Yo le decía, pero es que sí he visto cuentas de mujeres. Le digo, están en el extranjero y me dicen, no, dice, es que las cuentas no son de mujeres. Las mujeres no tienen cuentas, dice, las mujeres no andan en eso precisamente por evitar cualquier tipo de acoso, porque pues es la verdad, o sea, es como, ellas lo ven como una oportunidad pues para otro tipo de actos, entonces ellas simplemente no lo tienen, pero sí hay cuentas que tienen nombre de mujer y con fotografías de mujer y él me dice, son hombres. Las cuentas que tú veas así, la mayoría son hombres. Y yo le decía, pero ¿por qué un hombre va a tener una cuenta así? Y dice, porque muchos tampoco quieren que sepan que tienen redes sociales. Entonces, para guardar el anonimato, utilizan otro nombre, otra fotografía y aparentan ser mujeres. Yo decía, qué extraño, pero bueno. Pero sí, hay muchos... y de hecho esto yo con el tiempo después lo confirmé porque en un en vivo que estaba haciendo un pakistaní que hablaba español, yo le hice este comentario. Estaban hablando varias mujeres con él y yo le dije que si era cierto lo de las cuentas y me dijo sí. Dice, es verdad, casi las mujeres no las vas a ver en eso. Pero eso ya es decisión de ellas, ya cuando están en el extranjero, pues la situación cambia. No quiero decir que es como si de repente se les viniera la liberación y entonces vamos a dedicarnos a otra cosa porque de verdad es un giro de 180 grados, cambia la gente y no solo las mujeres, cambia todo aquel afgano que sale de su país. Muy extraño, pero cambian. A lo mejor es el respirar la libertad. No sé si es el aguantar tanto tiempo la represión, las restricciones, las que hacen que de repente su personalidad se trastorne. Porque de verdad mucha gente abandona el Islam cuando salen de su país y empiezan a vivir otra vida. Sin embargo, pues todos quieren volver después. Quieren volver, pero entienden que la situación debería de ser diferente. Entonces, de verdad, qué difícil vivir esa vida.
yo solo puedo imaginarme, pero me dice el afgano, tú de verdad no entiendes, no alcanzas a comprender porque tú no vives esta vida. Entonces, pues estos videos son solo una oportunidad para hablar por toda esa gente que permanece en el silencio, sufriendo. Es todo lo que puedo decir. En el próximo video voy a hablar ahora sobre las restricciones de los hombres, porque ellos también tienen. Y de verdad que no es nada sencillo. Ellos también sufren. Y aunque uno pudiera pensar que es la represión de los hombres contra las mujeres, no es así. Es todo un sistema. Es el gobierno, es la misma cultura, las costumbres y esas ideas tan arraigadas desde hace mucho tiempo que cuando yo las he platicado con el afgano, algunas de son fáciles de poder reflexionar, pero otras no. Otras no. Entonces en el próximo video quiero hablar de eso. Muchas gracias por acompañarme. Por favor denle like, suscríbanse, apoyen el canal. De verdad estos temas son muy interesantes, diferentes. Y yo trato de compartirles la mayor información que yo tengo. Les agradezco mucho que me vean. Hasta luego.